Voy a comenzar con este vídeo, los temas relativos a la Constitución, aunque había subido uno, pero era de una sesión de un curso, entonces lo he quitado porque aparecen además, o aparecían personas y a lo mejor no es conveniente. Entonces, vamos a ver en este primer vídeo lo relativo a la estructura, bueno, a la estructura, también al título preliminar, que son unas cuestiones importantes. Posiblemente lo haga por títulos e iremos viendo distintas situaciones. Bueno, no hay aquí, vamos a ver, no hay en este tema en concreto todo esto relativo a lo que es el concepto desde el punto se puede definir desde el punto de vista a una constitución, desde el punto de vista formal. Tratamos de definir la esencia tomando como referencia su manifestación normativa, pues la Constitución se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico, que es elaborada por el Poder Constitucional. Desde un punto de vista material, la Constitución se basa en su contenido y no en su forma como lo anterior. Bueno, establece una serie de principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico, y contiene las reglas de funcionamiento básicas de una sociedad que se nota a sí misma de una norma suprema. Bueno, las clases de constituciones, eso es algo cuando se hablan de pactados, otorgadas, impuestas, populares. Según el modo de procedimiento se habla de rígidas o flexibles, según el procedimiento que haya establecido para su reforma. Según su forma externa, codificadas o abiertas, escritas o no escritas, extensas o breves, y por la forma política, monárquicas o republicanas, y por la estructura territorial del poder entre federales, unitarias y autonómicas. Vamos, esto no lo considero más mínimo importante. Y en lo relativo al constitucionalismo, pues español avanzando desde el año 1812 con el Estatuto Real de 1834, luego en 1837, 1845, 1869, 1873, 76, perdón, y 1931. Bueno, entonces el efecto péndulo que se iba produciendo en ellas, a una liberal le sucedía una conservadora y viceversa, pero bueno, tiene mayor cuestión. No se habla posteriormente desde 1936, con el comienzo de la guerra civil hasta la muerte de Franco, no podemos establecer la existencia de una verdadera constitución, sino de unas normas estatales que se llamaban leyes fundamentales. Bueno, en cuanto a las influencias de la española, tiene influencias de la Constitución italiana de 1947, de la Ley Fundamental de Bonn de 1947, perdón, de 1949, la Constitución francesa de 1958, la portuguesa de 1976 y las constituciones de las monarquías históricas europeas, además de textos jurídicos internacionales, fundamentalmente el derecho internacional de los tratados, el derecho internacional convencional. Proceso constituyente, ahí sí tenéis que saber ver alguna fecha, sobre todo la aprobación, 31 de octubre de 1978. Después tenéis que recordarla, bueno, tenéis después en un esquema la fecha del referéndum. Fue aprobada, lógicamente, como por el Congreso y el Senado, una reunión conjunta el 31 de octubre del 78. Y después, pues el 6 de diciembre hubo, además, como tenemos fiesta, pues nos acordaremos, el referéndum tal. Después, como ley, hay que llevársela al rey que la sancione. Por eso la fecha de las leyes es la fecha en que el rey la sanciona. En este caso, 27 de diciembre, se dejó pasar el Día de los Santos Inocentes, no sé por qué, se publicó y entró en vigor el día 29. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la estructura, se habla prácticamente en todas, la Constitución española consta de un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos más, luego en total son 11 títulos, esos títulos están divididos en capítulos y secciones con un total de 169 artículos, además de 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una disposición derogatoria y una final. Bueno, el preámbulo no tiene fuerza obligatoria y los estudiosos del tema dividen entre parte dogmática y parte orgánica. Ahí en un esquema que tengo lo tenéis hecho así, aunque esto no aparece como tal en la Constitución española. Estos son cuestiones que llevan a cabo los estudiosos del tema, que dividen entre parte dogmática, que sería el título preliminar y el título primero, y la parte orgánica, el resto de los títulos. Sí.
Bueno, simplemente nada, vamos a ver lo que hay en relación con el título preliminar. En vez de hacer este recorrido de esa forma, lo voy a hacer artículo por artículo porque creo que es mejor para estudiar. Aquí veis la estructura de la Constitución española en un esquema grande. Si veis, hay una parte dogmática y hay una parte orgánica. Después está el preámbulo, el título preliminar, título 1, 2, tal, hasta el último, que es el relativo a la reforma constitucional, ¿no? Entonces, como veis, cada uno de esos tiene de lo que tratan, son importantes, bueno, todos son importantes porque están relacionados, pero en el título primero veis que hay una serie de capítulos y luego hay secciones. Bueno, no creo que eso tengáis que llegar a estudiarlo, pero a lo mejor de qué artículo a qué artículo comprende cada título, sí, ¿de acuerdo? Bueno, ya después el título 2 es la corona, las Cortes Generales, el 4 es del Gobierno y la Administración, y en el 5 se habla de esas relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El título 6 trata del Poder Judicial, el 7 de Economía y Hacienda, el 8 de la organización territorial del Estado, sobre todo muy importante en aquel momento porque dio lugar al nacimiento de las autonomías. Luego el título 9 se refiere al Tribunal Constitucional como supremo órgano en esa materia y el título 10 habla de la reforma constitucional. Como hemos visto antes, hay 4 disposiciones adicionales, bueno, unas cuestiones, podríamos decir, temporales, igual que las transitorias, unas situaciones provisionales o pasajeras. Por otro lado, hay una disposición derogatoria, pues todo lo que se oponga expresamente a la misma, pues quedará abogado como tal, y la disposición final, que es la fecha de entrada en vigor, el día de la publicación, el 29 de diciembre del 78. Bueno, por aquí tenéis unas fechas importantes en la historia de la Constitución de 1978, y aquí tenéis otras que se refieren a aspectos ya concretos, como es la aprobación, el referéndum, la sanción y promulgación por el rey, la publicación y la entrada en vigor, las reformas que ha habido, las 3, la del artículo 13, la del artículo 135 y la del artículo 49, y creo que eso es lo que básicamente tenéis que tener en cuenta respecto a estas cuestiones. Bueno, pues lo que puede ser más importante se refiere o está, lógicamente, dentro de este primer vídeo que vamos a ver en lo relativo al título preliminar, donde se nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. O sea, Estado social y democrático de derecho. Social y democrático con participación de los ciudadanos con respecto a las normas. Social con esos derechos, podríamos decir, en el orden social. Y tenéis que tener en cuenta lo que la Constitución cataloga como valores superiores del ordenamiento jurídico de este Estado social y democrático de derecho. Libertad, justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estas preguntas ya no las suelen poner, pero los que sean nuevos tenéis que aprenderlas. La soberanía nacional reside en el pueblo español, evidente. Se rompe con esa situación de muchas anteriores en las que era el monarca, que es soberano como tal, ¿no? Y reside en el pueblo español, y como es soberano, pues de él emanan los poderes del Estado, esos distintos poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, la forma política del Estado español, que es un rey que reina, pero no gobierna, ¿no? Como podríamos decir, una antesala de lo que se recoge después en el título 8 respecto a la organización territorial del Estado, nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. O sea, no se puede disolver, no se come como un azucareño, que es la patria común e indivisible de todos los españoles, y además lo que hace es reconocer y garantizar, cuidado con esto sí lo han puesto a veces, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía tanto de las nacionalidades como de las regiones que integran la nación española, ¿no? Y además la solidaridad entre todas ellas. O sea, aquí se empieza ya reconociendo, como os diga, reconociendo y garantizando el derecho a autonomía. Veis que habla de nacionalidades y regiones,
nacionalidades, puede ser Cataluña o Galicia, el País Vasco, y las regiones, por lo que antes estaba, como estaba estructurada España, pues Castilla, la Nueva, Castilla la Vieja, si se hablaba de eso, Asturias por un lado, Albacete y Murcia estaban juntos, catalán, bueno, pues Aragón, todas esas nacionalidades son las tres históricas y el otro se habla de regiones, pero se les reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Luego el germen del título octavo está aquí en el artículo 2, ¿de acuerdo? Pero bien, daros cuenta que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Aviso a peregrinos. Bueno, respecto al castellano, nada, que es la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Pregunta para confusión, ¿eh? Deber y derecho a usarla, para que os quede. Y sabemos que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. De hecho, por ejemplo, si vamos, creo recordar, el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo nos hable de esa posibilidad de la tramitación de asuntos de la Administración General del Estado en los lugares en que exista también lengua cooficial, que si bien es el castellano, cabe la posibilidad de que se emplee la lengua que sea oficial. Bueno, la riqueza, bueno, de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Bueno, un brindis al sol. Lo de la bandera no tenéis problemas, la habréis visto 50 veces, 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla doble anchura, y que los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades y sabéis que se utilizarán durante la bandera de España en los edificios públicos y en los actos oficiales. Bueno, en algunos, otros no la echan hacia atrás. Que la capital del Estado es la Villa de Madrid, pero por si acaso no es la ciudad, es la Villa de Madrid. Os digo a una pregunta de test. Y si os acordáis, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, a que hacía referencia el artículo 1, era el pluralismo político. Bueno, pues aquí este artículo 6 dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político. Luego ese valor superior del ordenamiento jurídico, que es el pluralismo político, se expresa a través de los partidos políticos. Además, estos partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son el instrumento fundamental para la participación política y tanto su creación como el ejercicio de su actividad son libres, dice, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y en tanto que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Muy bien lo que dice la Constitución. Otra cosa es que después, como en muchas otras regulaciones, sea verdad o no sea verdad, que además tampoco nos interesa, que ya cada uno conoce. Después de hacer relación a ese pluralismo político de los partidos mediante expresión por medio de los partidos políticos, también en relación con ese Estado social y democrático de derecho, más como el Estado social, el artículo 7 hace referencia a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales. Daros cuenta que por un lado trabajadores y por otro lado empresarios, que dice que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que son propios, evidentemente. También su creación y el ejercicio de su actividad son libres, lo mismo que se dice respecto a los partidos políticos, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Es que es así, es que no puede ser de otra forma. Y tanto su estructura interna como funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo 8 se refiere a las Fuerzas Armadas. Cuidado, Fuerzas Armadas. Una cosa son las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son la Guardia Civil y las distintas policías, Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, policías autonómicas, policías locales. Esos son las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿de acuerdo? El artículo 104. Y dentro de esas, las únicas que son del Estado son la Guardia Civil y la Policía Nacional, a pesar de que la televisión y la prensa meta a otros ahí. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿de acuerdo? Los otros son fuerzas y cuerpos de seguridad en general. Bien, pero aquí no se refiere el artículo 8 a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que está reflejado, creo recordar, en el artículo 104. Hace referencia a las Fuerzas Armadas, que están constituidas por lo que conocemos como los ejércitos, el ejército de tierra, la Armada y el ejército del aire.
¿Y cuál es la misión que le asigna a las Fuerzas Armadas la Constitución? Por un lado, garantizar la soberanía y la independencia de España, si hay otros países que quieren atentar contra la misma, y además tienen que defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Preguntas sobre la misión de las Fuerzas Armadas, fuerzas, ya lo he dicho. Mirar, aquí aparece un concepto que nos dice que las bases de la organización militar se han de regular por una ley orgánica. El primer momento en que aparece ley orgánica. Las leyes que aprueban el Congreso y el Senado, podemos hablar de leyes ordinarias y de leyes orgánicas, aparte después de lo que hay de los decretos legislativos y los decretos leyes, que serían normas con rango de ley. Pues bien, las leyes orgánicas, que son como se tienen que aprobar las bases de la organización militar, son unas leyes que no es que sean superiores a las leyes ordinarias, sino que su característica principal es que determinadas materias tienen que ser reguladas de esa forma y que para su aprobación, modificación o derogación es necesario mayoría absoluta del Congreso únicamente, no del Senado, ¿de acuerdo? El Senado, con que haya más votos positivos que negativos, se valdrá, pero en el Congreso es necesario mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, que debe ser como mínimo 176, ¿de acuerdo? Entonces, bases de la organización militar mediante ley orgánica, con esas características. El último artículo de este título hace referencia a una serie de cosas que tenemos que saber. Por un lado, nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Bueno, un principio de legalidad en sentido amplio, de ese principio, aparte del que haga referencia a la predeterminación de las infracciones o de las sanciones, tanto nosotros, ciudadanos, como los poderes públicos, quienes nos gobiernan, quienes nos rigen, estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. O sea, tenemos que cumplir Consejo de Ministros, para llevar a cabo una actuación, tiene que atenerse a lo que le diga la ley del gobierno u otras leyes en la materia, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas situaciones afectan, como veis, tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Y dice que corresponde a los poderes públicos, vamos a suponerlo en el sentido amplio de administraciones públicas, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Bueno, ¿a quién le corresponde entonces promover esas condiciones? A los poderes públicos, para que haya libertad y para que haya igualdad, ¿no? También le corresponde remover los obstáculos que impiden o dificultan esa plenitud de esa libertad o de esa igualdad, y además le corresponde facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Bien, podríamos decir, funciones atribuidas a los poderes públicos como tal por el artículo 9 de la Constitución. Y ya el último apartado de este artículo son una serie de garantías constitucionales que aparecen reflejadas en el número 3 y dice que la Constitución garantiza. Tenéis que tener cuidado, por ejemplo, antes cuando nos hablaba en el artículo 2 que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. ¿Por qué? Porque a veces es importante fijarse. Aquí no dice reconoce, aquí solo dice garantiza. Lo digo a la hora de test, ¿de acuerdo? El principio de legalidad. El principio de legalidad puede tener dos lecturas. Por un lado, ese que hemos visto de sometimiento de los ciudadanos y los poderes públicos a la legislación, y por otro lado lo que se llama el principio de legalidad en determinados ámbitos, para que el artículo 25 hace referencia a que nadie puede ser condenado o sancionado sino por una acción u omisión que en el momento de cometerse constituya delito, dice también falta, aunque las faltas son desaparecidas, o infracción administrativa según la legislación existente en ese momento, ¿no? Entonces, esa doble lectura del principio de legalidad, por un lado lo que dice el 9.1 y por otro lado lo que dice el artículo 25.1. Por otro lado, garantiza también la jerarquía normativa. Tenemos diversidad de normas y hay un escalafón entre ellas. En la cúspide está la Constitución,
Luego estarán las leyes o las normas con rango de ley, debajo estarán los reglamentos y así sucesivamente. Un reglamento, una orden de un ministerio, un Real Decreto del Consejo de Ministros, no puede ir contra lo que disponga una de rango superior, por ejemplo, la ley. Una ley no puede ir contra lo que se disponga en la Constitución. Hay una jerarquía normativa. También garantiza la publicidad de las normas, la publicidad, su publicación en los lugares que haya establecidos como tal, en el Boletín Oficial del Estado, en los boletines de las comunidades autónomas, las ordenanzas, por ejemplo, en cuestiones de ayuntamientos en el Boletín Final de la provincia. El desconocimiento de las leyes, sabéis que no exime de su cumplimiento, pero para que las leyes puedan obligar, tiene que estar publicadas, tiene que existir esa publicidad. También garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y retroactivo es aquello que no puede ir hacia atrás. Lo que no puede ir hacia atrás son disposiciones sancionadoras no favorables. Lo que sí puede ir hacia atrás, aplicarse hacia atrás, es una disposición sancionadora que no sea favorable. Si ayer estaba vigente una norma cuando cometimos la infracción y ponía 50 euros de multa, sería la aplicable en ese momento. Pero si pasado mañana, sin haberse sancionado todavía, hay una norma que pone 25, como nos es favorable, se aplicaría hacia atrás. Lo que no se podría aplicar sería que pasado mañana se aplicase una norma que pusiera 75 euros y aplicarnos al momento. ¿Por qué? Porque no nos es favorable, ¿de acuerdo? Por otro lado, también garantiza la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, el saber a qué atenernos. Oiga, el Código Penal tiene que tener establecidas sus normas concretas. El que matare a otro será sancionado con el que robare, pues unas penas que piense dentro de unos determinados márgenes, pero saber esa seguridad jurídica, saber las normas que son apropiadas. Por otro lado, la responsabilidad de los poderes públicos básicamente se traduce en cuestiones que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la responsabilidad patrimonial, si como consecuencia de la actuación de los servicios públicos se nos causa daño a nuestros bienes y derechos por cuestiones que no tengamos el deber jurídico de soportar, surge responsabilidad por parte de las administraciones públicas. Vais caminando por una acera que está en mal estado, os caéis y os rompéis una pierna, hay una responsabilidad. Tenéis el coche estacionado ahí fuera y hay un árbol que no lo han cuidado para nada y se le cae una rama y os fastidia el coche. Bueno, pues hay una responsabilidad. Al lado de esa responsabilidad está la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Vamos, que se trata de que sean justos, interdicción, prohibición de ser arbitrarios. En relación con esta interdicción podremos hablar en ciertos aspectos de lo que hace referencia a la abstención y recusación en los procedimientos administrativos. Bueno, entonces esto es lo que es el título preliminar, es lo que es, evidentemente, y unos ligeros aspectos referente a las cuestiones previas de la Constitución o de la estructura de la misma. Seguiremos, pero los voy a hacer de forma individual aunque tengo muchísimos grabados, pero no quiero poner eso, voy a poner estos que lo haré de esta forma. ¿De acuerdo? Pues este es el título preliminar. Antes del título preliminar existe el preámbulo, pero el preámbulo es más que nada la declaración de intenciones. No tiene fuerza normativa, no tiene fuerza de obligar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Salud. Referencia a todo esto haremos en el siguiente, cuando haga el próximo vídeo, irá referido a título primero de los derechos y deberes fundamentales, que es bastante amplio. Lo dicho, salud.